surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes que a ti te formará, es el rumbo. El comentario del laureado escritor dominicano Andrés L. Mateo. Muchas gracias. El más popi de este equipo es Andrés L. Mateo. Para agregar. Muchas gracias. Este vivió en París. Por eso él es popi. Tú viviste en París, Andrés, ¿verdad? Voy a hacer una referencia como es obvio al discurso del presidente Fernández. Primero, quisiéramos comenzar calificándolo de un discurso acrítico, completamente acrítico. Él no se incluyó. Los referentes críticos a un partido político que él dirigió por 17 años estuvieron absolutamente ajenos. No se incluyó para nada y por lo tanto fue acrítico. No hubo una autocrítica, no hubo un señalamiento compasivo respecto de algún resumen de sus propias acciones. En fin, porque el discurso objeto no era sí mismo, ¿no? Pero sí, claro, pero lo incluía porque él se iba de un partido que había manejado en 17 años. Claro que sí. Tenía que haber hecho algún ejercicio crítico de sus propias actuaciones y de el Reckoning Canting Page que le cantó a su propio partido. Luego era un discurso elusivo también. Hay toda una teoría psicoanalística respecto del por qué un discurso de este tipo no debía ser elusivo. Pero este era un discurso enteramente elusivo. Por ejemplo, hizo elipsis del nombre concreto de Danilo Medina. Lo describió por la perífrasis. Nunca lo señaló. Es lo que se llaman giros perifrásticos. Hizo un giro perifrástico cada vez que necesitaba nombrarlo. Decía el entonces ministro de la presidencia, o decía el presidente actual, etcétera, etcétera. El candidato del partido, pero no lo señaló nunca por su nombre. Hacía siempre un giro perifrástico al nombre del presidente Danilo Medina. Tampoco habló de la corrupción en ningún momento, ni siquiera para acosar algún elemento que estuviese vinculado a lo que estructuralmente está ocurriendo en el país, porque lo que ocurre no son solo discursos políticos. Lo que ocurre describe también prácticas descarnadas del dominio del aparato del Estado y del uso instrumental del Estado. Y él no habló de corrupción, no hizo ningún tipo de acusación específica, porque ahí sí que el carácter elusivo se le perdía y en consecuencia se juzgaba a sí mismo también. Lo que no mencionó, eso sí se explica también, fue a la figura de Gonzalo Castillo, a quien ignoró por completo. Es decir, Gonzalo Castillo fue solo apenas un referente en un párrafo que tiene que ver con el uso de los recursos del Estado para promocionar y situar la candidatura de Gonzalo Castillo. Estos son los pormenores generales. Y es mucho lo que se puede deducir de este tipo de discurso que es testamentario, un poco que es el testamento político de alguien que se retira de una institución que ha tenido mucha incidencia en la historia inmediata de este país y que ha, de alguna manera, convertido en el destino de todos, el destino de cada quien. El grupo que ha manejado ese partido ha sido también quien ha construido el destino de todos, porque una de las complacencias que tiene quien maneja el poder es que puede decidir la dicha o la desdicha de muchos otros. Ese gusto, esa especie de vanidad, de adicción, es también de los elementos deformatorios del poder en acto, del poder en acto. Realmente uno podría preguntarse, ¿qué está ocurriendo hacia adentro del Partido de la Liberación Dominicana? ¿Qué ocurrió? ¿Es simplemente los señalamientos del presidente Leonel Fernández lo que se ha presentado
lo que se ha desplegado en el seno de ese partido? Obviamente que no. Lo que está ocurriendo en realidad es el desplazamiento adentro del partido de gobierno de un grupo por otro. Y eso ha sido históricamente un proceso. El leonelismo entró al poder sin una casta rentista propia. Generó acumulación originaria suficiente como para considerarse una opción permanente de poder desde el aparato mismo del Estado, y lo mantuvo durante 3 periodos. Esa casta de rentistas que se formó a partir de la gestión de gobierno del presidente Fernández, obviamente que aspiraba a regresar al dominio del aparato del Estado. Pero el danilismo creó, desde las circunstancias que se dieron en el 2008, su propio diseño de dominación del Estado, con rentistas que vinieron de fuera. Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, González Cuesta, muchos otros invirtieron en ese proyecto político que era Danilo Medina. Y ciertamente el rentismo apostó a la figura de Danilo Medina, invirtiendo capitales, determinando candidatos, para luego obtener contratos sobrevalorados y prácticas comerciales corruptas. Gracias al volumen de los actos de robo al Estado, la corrupción en la República Dominicana entró como práctica social al nivel de hipercorrupción. Fue un salto cualitativo lo que nosotros hemos visto en términos de exacción del Estado. Un salto verdaderamente cualitativo. Y eso atendía a los montos en relación con los cuales la apropiación de la riqueza pública y social se realizaba. Pongo no el caso de Odebrecht, en el que hay gente enriquecida de manera soberbia. Yo voy a poner el caso, por ejemplo, del antiguo ministro de Industria y Comercio, que propició una modificación a partir de una resolución, sin ninguna intervención del Parlamento, ni del Poder Ejecutivo, ni siquiera, que le aumentó a la paridad del precio del gas licuado de petróleo 25 pesos. Y eso generó una riqueza de miles de millones de pesos que le permitió a un sector privado construir una terminal de gas, extrayéndolo, directamente extrayéndolo, nada más y nada menos que de la masa proletaria, de los pobres de este país. Ese ministro es candidato y ese ministro tiene sobre sus hombros una investigación que denunció el propio Estado, porque el ministro Donald Guerrero hizo la denuncia correspondiente, y que en vez de restituirle ese dinero al pueblo, ¿qué hizo? Que lo que ese ministro acumuló a partir de una disposición personal como ministro, lo dejó en el mismo precio, pero como recaudación del Estado. Mientras la terminal está ahí, mientras el mundo del gas sigue con el precio que él le sobrepuso para poder financiar una empresa privada. Esas son las realidades que realmente están en juego en la República Dominicana. Es un grupo económico que intenta sobreponerse a otro en el manejo del Estado. Son los beneficios derivados de la apropiación del Estado que vivimos en la República Dominicana a partir de la incidencia de un grupo o de otro dentro del mismo partido. Porque en ese partido ya no mandan los organismos, los viejos organismos. Son ellos que se creen que son de que la votan, pero a la hora de decidir candidatos, ministros, jueces, son esos rentistas que han establecido ya un dominio definitivo sobre la estructura del Partido de la Liberación Dominicana.
Por eso, alguien que sí conoce de su enfermedad, de la enfermedad de ese partido, le declaró el Requiem cantin pace. Leonel Fernández, refiriéndose a esta parte que a mí me interesa reseñar en lo que respecta a que el Partido de la Liberación Dominicana ya no es el partido de Juan Bosch, yo creo que él tiene muchísima razón. Pero lo es, no ahora, con Danilo Medina. Con él, el Partido de la Liberación Dominicana perdió su identidad, perdió su valor identitario. Con él, el PLD pasó a ser un partido de grupos oligárquicos instalado allí para depredar el Estado. Y quiero leer brevemente, en un minuto, lo que él dice respecto de esa transformación. Dice Leonel Fernández: esa oligarquía de hierro se refiere a lo que llaman la OTAN, opera en forma de una casta, no tiene visión de partido en el sentido de ser una organización que integra y representa a todos sus miembros. Se comporta en forma autoritaria, aún en condiciones de absurdo e irracionalidad, actúa solo interesada en la defensa de sus intereses grupales. Su noción de lealtad es bastante singular, responde al poder de un decreto presidencial. El predominio de ese estilo de conducta en los más altos niveles de dirección del partido me ha hecho comprender que sencillamente el PLD de Juan Bosch ya no existe. Y ciertamente, doctor Fernández, el PLD de Juan Bosch ya no existe. Pero no solo y exclusivamente por Danilo Medina y el grupo económico que hoy lo maneja, también por usted y su grupo económico. ¿Dónde surge la noticia?